Ciclo Rankine. Cuando se trabaja con un fluido que durante el proceso experimenta un cambio de fase, es decir, puede trabajar en zona bifásica, vapor líquido en este caso, el ciclo de Carnot no es posible en la práctica. Por ello, el ciclo más utilizado es el ciclo Rankine, denominado como ciclo Rankine. En este ciclo Rankine vamos a ver cómo se transfiere, se suministra energía, se suministra calor al fluido en una caldera. Las centrales eléctricas se pueden clasificar en centrales térmicas de combustibles fósiles, en este caso pueden ser derivados del petróleo como el fuel oil, carbón o gas natural. Tenemos centrales nucleares cuyo recurso primario es el uranio, en este caso un material radiactivo, uranio enriquecido. Tenemos también las centrales de biomasa, cuyo recurso primario es la biomasa, las centrales termosolares de concentración, cuyo recurso primario es la energía solar concentrada, o las centrales geotérmicas, cuyo recurso primario son depósitos de agua que se encuentran debajo de tierra. Bien, vamos a describir el ciclo Rankine, en este caso con sobrecalentamiento. El ciclo Rankine se resume en 4 procesos. En primer lugar, tenemos una compresión isoentrópica en una bomba. En una bomba vamos a introducir trabajo a la bomba, con lo cual vamos a aumentar la presión del fluido, vamos a elevar la presión del fluido. Un proceso de suministro de calor a presión constante que tiene lugar en una caldera. Esta caldera, por ejemplo, en este caso tiene sobrecalentador. Aquí vemos el calor suministrado al fluido, ¿de acuerdo? Se le suministra calor. Tenemos en tercer lugar una expansión isoentrópica en una turbina. En este caso pasamos del estado 3 al estado 4. En una turbina lo que ocurre a lo largo de la turbina es que la energía térmica contenida en el fluido se transforma en energía mecánica de rotación que produce un trabajo. Bien, la presión de salida de la turbina es menor que la presión de entrada. Y por último, el último proceso es una cesión de calor a presión constante en un condensador. Haciendo el balance energético en las distintas partes de este ciclo, pues tenemos que el trabajo isoentrópico en una bomba es simplemente la diferencia de entalpía. El calor suministrado tanto en la caldera como en el sobrecalentador a presión constante también es simplemente la diferencia de entalpía. El trabajo isoentrópico en la turbina también es diferencia de entalpías y el calor cedido en el condensador también es diferencia de entalpías. El rendimiento térmico de un ciclo Rankine ideal es simplemente la diferencia entre el trabajo producido en la turbina menos el trabajo que hay que suministrar en la bomba dividido por el total del calor suministrado. Bien. Vamos a ver a continuación en el programa Thermograph un ciclo Rankine ideal. Aquí tenemos la figura y vamos a proceder a dibujar el primer proceso. El primer proceso es un proceso adiabático o isoentrópico, que es lo que ocurre dentro de la bomba. Bien, por lo tanto, partiendo del estado 1, este estado 1 va a estar en líquido saturado y en una presión inicial de 0,1 bares. Partiendo de este estado inicial, vamos a añadir un proceso isoentrópico, adiabático o isoentrópico. Partimos del estado 1 y nos vamos al estado 2, donde vamos a decir que la presión final, que va a ser la presión de entrada en la caldera, va a estar a 30 bares. Muy bien. Vamos a ver a continuación el segundo proceso, que se trata de un proceso isobaro, ¿de acuerdo? Que es el que tiene lugar en la caldera, con sobrecalentamiento. Bien, y en este proceso isobaro va a terminar a una temperatura, porque va a ser el calor que le vamos a suministrar al fluido mientras pasa por la caldera, y vamos a terminar, por ejemplo, en una temperatura de 540 grados centígrados. Bien. Ya tenemos el segundo proceso definido. Vamos a definir a continuación el tercer proceso, que se trata de un proceso adiabático o isoentrópico, que es el que tiene lugar en la turbina, y pasamos de un estado 3 a un estado 4. Bien, ¿cuál es la característica principal del estado 4? Que la presión del estado 4 y la del estado 1 tiene que ser la misma, puesto que el último proceso es isobaro. Por lo tanto, esto pasa a 0,1. Y ya tenemos definido el tercer proceso. Y finalmente vamos a añadir el último proceso, que se trata de un proceso isobaro, que es el que tiene lugar el condensador. Durante este proceso va a ceder calor a otro fluido, ya puede ser agua, puede ser el aire, por ejemplo. ¿Cuál es la característica principal del estado 5? Bien, pues tenemos que la presión es la misma y que el estado es de líquido saturado. Por lo tanto, ya lo tenemos ahí. Y este es básicamente el proceso, el ciclo Rankine ideal. Vamos a ver brevemente qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo?, en términos de trabajo y en términos de calor. El trabajo sale del sistema o entra al sistema. Vamos a seguir el convenio de que si el trabajo entra al sistema es positivo y si el trabajo sale del sistema es negativo. Al igual que el calor. Si el calor entra al sistema, en este caso al fluido, es positivo y si el calor sale del fluido es negativo. Bien, por lo tanto vamos a adoptar este otro convenio de aquí, donde vemos que el trabajo tiene
aportado, que es en este caso el aportado en la bomba, tiene signo positivo. Bien, vamos a continuación, aquí vemos el trabajo aportado durante el proceso 1-2, ¿de acuerdo? Que es, como hemos dicho, el proceso 1-2 es una compresión isoentrópica. Bien, vemos que efectivamente la presión, como hemos definido, ha aumentado. Bien, y pasamos al análisis del segundo proceso. Bien, durante este proceso se le está suministrando calor, es decir, pasamos del estado 2 al estado 3, y se le está suministrando calor en la caldera al fluido. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante este proceso. Durante este proceso, como hemos definido, la temperatura aumenta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el volumen específico? El volumen específico ha aumentado también. Vamos a ver la entalpía ha aumentado notablemente. Bien, pues el calor suministrado total durante este proceso es la diferencia de entalpía entre el estado 3 y el estado 2, que es justamente este valor de aquí, que son 3.350,8 kilojulios por kilogramo. ¿De acuerdo? Aunque aquí parezca kilojulios, como hemos adoptado que la masa, hemos dicho aquí que la masa es de 1 kilogramo, realmente estos son 3.350,80 kilojulios por kilogramo. No sería así si aquí modificásemos, por ejemplo, el total de la masa. Si tuviésemos 10 kilos, ya sería diferente. Bien, vamos a mantener en principio este valor de 1 kilo para que coincida el valor de kilojulios por kilogramo. ¿Qué es lo que ocurre durante el tercer proceso? Durante el tercer proceso, efectivamente, como vemos aquí, se entrega trabajo en la turbina, es decir, el fluido cede su energía térmica para transformarlo en energía mecánica de rotación y producir un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Bien, pues simplemente la diferencia de entalpía entre el estado 3 y el estado 4. En este caso son 1.217,94 kilojulios por kilogramo. ¿Y qué es lo que ocurre en el último proceso? Bueno, pues en el último proceso simplemente el fluido va a ceder el calor, lo va a ceder a un segundo fluido. Pues ¿qué es lo que ocurre? Simplemente en este proceso vemos que el calor que ha cedido el fluido es la diferencia de entalpía entre el estado 4 y el estado 5. Y con eso se termina el ciclo Rankine ideal. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros en este proceso de aquí, si nosotros hacemos un balance, vemos un balance de energía, vemos que efectivamente entre el calor suministrado al volumen de control es la diferencia de entalpías entre el estado 3 y el estado 2. Vale. Para calcular el balance de entropía según el programa Thermograph, nosotros necesitamos dos valores. En primer lugar, necesitamos la temperatura media. ¿De acuerdo? Pues para conocer el valor de la temperatura media a través del programa Thermograph, nosotros utilizamos simplemente este dato que viene aquí. Bien, y ahí ya tenemos el valor de la temperatura media, pero necesitamos ese dato en una unidad diferente, que es en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el valor de la temperatura media durante el proceso 2-3, que es de 500,322 grados Kelvin. Bien, pues si nosotros queremos hacer un balance de entropía, nosotros nos venimos aquí y decimos, balance de entropía, ¿a qué temperatura media? Bueno, pues la temperatura media es de 500,322 grados Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Tenemos entropía producida por irreversibilidades internas? No, no tenemos entropía producida por irreversibilidades internas. Con lo cual ya podemos calcular, ya podemos hacer el balance de entropía. Entropía producida es la diferencia entre la entropía del estado 3 y la entropía del estado 2. Muy bien. De acuerdo, que es igual, simplemente es igual. Si nosotros calculamos la temperatura media, pues efectivamente comprobamos que esa diferencia es igual a el suministro de calor, ¿de acuerdo?, dividido por la temperatura media. Bien. Aquí podemos ver el balance de entropía. Por lo tanto, y aquí tenemos el balance de energía. Vale, pero vamos a hacer un balance de energía, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el balance de energía, simplemente la diferencia de entalpía, el calor cedido es simplemente la diferencia de entalpías, y si hacemos un balance de entropía, pues tenemos que colocar la temperatura, que en este caso es isoterma, puesto que estamos dentro de la zona de región, estamos dentro de la zona bifásica, vapor líquido, entonces la temperatura va a ser constante. Pero bueno, en cualquier caso podemos ponerla aquí, bien, y aquí como no tenemos irreversibilidades internas, pues ya tendríamos el balance de entropía, que nuevamente pues vamos a tener que efectivamente es la diferencia de entropía. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues básicamente esto es el ciclo Rankine ideal.